Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Los animales tienen una parte muy importante en los mitos y leyendas de nuestra América. La gran nación Tlingit de la costa norteamericana del Pacífico es un pueblo originario de cazadores, pescadores y de hábiles artesanos, en una región donde la naturaleza ofrece innumerables recursos. Era una sociedad de clanes compleja y de marcada espiritualidad. Vivían en un gran territorio costero en el suroeste de Alaska, desde el canal de Portland, en la actual Columbia Británica, hasta prácticamente el río Cobre. También ocuparon las diferentes islas del archipiélago Alexander, limitando al sur en la isla del Príncipe de Gales con sus vecinos Aida. También se adentraron hacia el interior a través del curso de los ríos que desembocan en el Océano Pacífico. Algunos clanes se asentaron en el interior, en los alrededores de los lagos Atlin y Teslin, y desarrollaron intensas relaciones comerciales y matrimoniales con las tribus atabascanas. La lengua de los Tlingit, llamado también coluchano, pertenece a las lenguas nadené, que incluye las lenguas atabascanas, chippewa, upa, navajo, apache y de las tribus del noroeste, Tlingit, Aida y Eyak. Actualmente es una lengua en peligro de desaparición, pues hay poco más de un centenar de hablantes confirmados. Tlingit, en nativo Tlingit, significa gente de la marea. Estaban agrupados en 13 clans o áreas, cada uno con 6 villas. Cada clan tenía un jefe o padre de familia. Seguían la línea matrilineal. Las propiedades y la herencia se transmitían por vía materna. En la compleja sociedad Tlingit tiene gran importancia la familia y el parentesco. Todo miembro de la sociedad Tlingit se identifica con una de estas dos grandes divisiones, la gente cuervo o la gente águila lobo. A su vez, cada miembro se identifica con su clan matrilineal con el que está relacionado por genealogía, historia y derechos de posesión compartidos. Eran animistas y practicaban el culto a los antepasados. Para ellos el cuervo tenía una simbología importantísima. Entre sus héroes destaca Cax-Achgo, comparable a la historia del Ulises griego. Practicaban ceremonias complejas y usaban grandes máscaras de apariencia animal. La espiritualidad era representada artísticamente en todos los aspectos de la sociedad, desde el hogar familiar hasta la guerra. En su cultura tenían gran importancia los chamanes, los comunicadores con el más allá. Entre las facetas de los chamanes se encontraban la cura de enfermedades, la influencia en el clima, la ayuda a la buena casa, la predicción de futuro o la protección de las personas contra la brujería. Información extraída de elcolosoderodas.blog. Nadie sabe exactamente cómo comienza realmente la historia del cuervo, por lo que cada uno comienza desde el punto en el que sí lo sabe. Aquí siempre se empezó así. Cuando Cuervo nació,
Su padre trató de instruirlo y entrenarlo en todos los sentidos. Y después de que creció, le dijo que le daría la fuerza para hacer un mundo. Después de intentarlo de muchas maneras, Cuervo finalmente lo logró. Entonces no había luz en este mundo, pero le dijeron que en lo alto del Naz había una casa grande en la que alguien tenía luz solo para él. Cuervo pensó en todo tipo de planes para conseguir esta luz en el mundo y finalmente dio con uno bueno. El hombre rico que vivía allí tenía una hija y pensó: me haré muy pequeño, caeré al agua en forma de un pedazo de tierra. Entonces la niña tragó esa tierra y quedó embarazada. Cuando cumplió su tiempo le hicieron un hueco, como era costumbre, en el que había de dar a luz, y lo forraron con ricas pieles de todas clases. Pero el niño no quería nacer en esas cosas buenas. Entonces su abuelo se entristeció y dijo: ¿qué crees que sería mejor poner en ese hoyo? ¿Le ponemos musgo? Así que pusieron musgo adentro y el bebé nació en él. Sus ojos eran muy brillantes y se movían rápidamente. Fardos redondos de diferentes formas y tamaños colgaban de las paredes de la casa. Cuando el niño se hizo un poco más grande, se arrastró detrás de la gente llorando continuamente y mientras lloraba señalaba los bultos. Esto duró muchos días. Entonces su abuelo dijo: dale a mi nieto lo que está llorando. Dale ese que cuelga en el extremo. Esa es la bolsa de estrellas. Así que el niño jugó con la bolsa, haciéndola rodar por el suelo detrás de la gente, hasta que de repente lo dejó salir por el agujero de humo. Subió directamente al cielo y las estrellas se dispersaron, poniéndose como las ves ahora. Para eso fue allí. Algún tiempo después de esto comenzó a llorar nuevamente y lloró tanto que se pensó que moriría. Entonces su abuelo dijo: desata el siguiente y dáselo. Jugaba y jugaba con él detrás de su madre. Después de un rato dejó que también subiera por el agujero de humo y allí estaba la gran luna. Ahora solo quedaba una cosa más: la caja que contenía la luz del día. Y lloró por eso. Sus ojos giraron y mostró diferentes colores y la gente comenzó a pensar que debía ser algo más que un bebé ordinario. Pero siempre sucede que un abuelo ama a su nieto como a su propia hija. Entonces el abuelo dijo: desata lo último y dáselo. Su abuelo se sintió muy triste cuando le dio esto. Cuando el niño tuvo esto en sus manos, pronunció el grito de Cuervo y salió volando con él a través del agujero de humo. Entonces, la persona a quien se lo había robado dijo: ese viejo cuervo abonero se ha llevado todas mis cosas. A Cuervo se le habló de otro lugar donde un hombre tenía un manantial de agua eterna. Este hombre se llamaba Petrel Ganuk. Cuervo quería esa agua porque no había nada para beber en este mundo, pero Petrel siempre dormía junto a su manantial y tenía una cubierta sobre el agua para guardarla para él solo. Entonces Cuervo entró y le dijo: mi cuñado, acabo de venir a verte, ¿cómo estás? Le contó a Petrel todo tipo de cosas que pasaban afuera, tratando de inducirlo a que saliera a mirarlas. Pero Petrel era demasiado inteligente para él y se negó. Cuando llegó la noche, Cuervo dijo: voy a dormir contigo, cuñado. Así que se acostaron
Y hacia la mañana, cuando escuchó que Petrel estaba durmiendo muy profundamente, salió, tomó un poco de estiércol de perro y lo puso alrededor de Petrel. Cuando empezaba a clarear, dijo: «Despierta, despierta, cuñado, has ensuciado toda tu ropa». Petrel se levantó, se miró y pensó que era verdad, así que tomó su ropa y salió. Entonces, Cuervo se acercó al manantial de Petrel, quitó la tapa y comenzó a beber. Después de haber bebido casi toda el agua, Petrel entró y lo vio. Entonces, Cuervo voló hacia arriba gritando: Sin embargo, antes de pasar por el agujero de humo, Petrel dijo: «Mi espíritu sube por el agujero de humo, atrápalo». Así que Cuervo se quedó allí, y Petrel puso leña en el fuego debajo de él para hacer una gran cantidad de humo. Cuervo era blanco hasta ese momento, pero el humo lo hizo del color que lo conoces hoy, pero no soltó el agua. Cuando los espíritus del agujero de humo lo soltaron, voló alrededor del punto más cercano y se frotó todo el cuerpo para quitarse la mayor cantidad de hollín posible. Esto sucedió en algún lugar cerca del Nas. Primero dejó caer un poco de agua de su boca e hizo el Nas. Poco a poco escupió más e hizo el Stikine. A continuación escupió el río Taku, luego Chilkat, luego Alsek y todos los demás ríos grandes. Las pequeñas gotas que salían de su boca formaban pequeños riachuelos de salmón. Después de esto, Cuervo siguió adelante y llegó a un pueblo grande donde había gente que nunca había visto la luz del día. Estaban pescando eulacón en la oscuridad. Cuando él llegó a la orilla opuesta y les pidió que lo llevaran al otro lado, no quisieron hacerlo. Entonces él les dijo: «Si no vienen, tendré un rayo de luz sobre ustedes». Pero ellos respondieron: «¿De dónde eres? ¿Vienes de lo alto del Nas, donde vive el hombre que tiene la luz del día?». Ante esto, Cuervo abrió un poco su caja y arrojó una luz tan grande sobre ellos que casi fueron arrojados al suelo. La cerró rápidamente, pero se pelearon tanto con él al otro lado del arroyo que se enojó y abrió la caja por completo. Cuando el sol volaba hacia el cielo, entonces aquellas personas que tenían pieles de nutria marina o de lobo marino o las de cualquier otro animal marino entraron en el océano, mientras que aquellas que tenían pieles de nutria terrestre, oso o marta, o las pieles de cualquier otro animal terrestre, se internaron en el bosque, convirtiéndose en los animales cuyas pieles vestían. Esta es la leyenda de los hombres salmón. Había una vez en lo que hoy es Alaska, una tribu Tlingit que vivía en las costas del mar, y por sus tierras pasaban los torrentes que bajaban de las montañas de Canadá. Sin embargo, pese a vivir en la costa y tener los ríos a sus pies, los Tlingit no encontraban peces para pescar, y su única alimentación eran alces y ciervos. Desafortunadamente, cada vez era más difícil cazar estos animales y tenían épocas de hambruna. Cuando los Tlingit entraban en los ríos y el mar para pescar, no encontraban allí ningún pez. Las aguas no contenían vida. Desesperados por la situación, los habitantes de la aldea decidieron visitar a un brujo que vivía en el bosque para preguntarle si él podía hacer algo.
El brujo, que tenía muchos años y había visto pasar muchas lunas, lo recibió intrigado. El jefe le llevó un frasco de miel y un jamón de ciervo como regalo. El brujo lo recibió muy agradecido, pero rápidamente les pidió que le dijeran la razón para dicha visita. El jefe le dijo que su pueblo estaba pasando hambre por la total falta de peces en las aguas. El brujo les dijo que él sabía qué sucedía. Muchos años atrás existía una raza de hombres salmón que vivía en lo profundo del mar. Cuando los hombres llegaron a vivir en la tierra, no encontraron comida suficiente para alimentarse y los hombres salmón decidieron ofrecerse como alimento, convirtiéndose en el salmón que viajaba a las costas y los ríos para así ser pescados y consumidos por los hombres de la tierra. Así la tribu podía consumir el pescado como fuente de alimentación. Pero había una sola condición. Cada uno de los huesos de salmón que ellos consumieran, incluso los más pequeños, debían ser guardados y tirados de nuevo a las aguas para que éstos, viajando por el río y las aguas del mar, regresaran a su casa y así renacer de nuevo como hombres salmón. Durante muchos años esta costumbre se conservó, pero con el tiempo se fue olvidando y algún día un habitante de la tierra no regresó todos los huesos al río y un hombre salmón renació deforme, ya que le faltaban algunos huesos de la cara. Debido a esto, los hombres salmón decidieron no volver a las costas y los ríos de los Tlingit. Y por esta razón, no había pesca en aquellas tierras. Aquella noche, cuando los rayos del sol abandonaron las cimas de la montaña, el brujo encendió una hoguera y, convidando a los visitantes, les pidió que tocaran con sus tambores una melodía que despertara el mundo de los espíritus. Luego, vistiendo una piel de oso blanco y siguiendo el sonido de los tambores, comenzó a golpear con fuerza la tierra, mientras sus brazos se estiraban como si quisieran alcanzar el mundo entero. Su cara comenzó a cambiar, tomando inicialmente la forma de un cuervo, luego de una foca y finalmente de un pez. Y su cuerpo cayó al suelo. Los miembros de la tribu ataron el cuerpo del brujo y vieron cómo su espíritu se elevaba, abandonando el cuerpo. El espíritu del brujo viajó por la costa y luego se internó bajo el mar, donde vivía el Dios Supremo. Cuando llegó ante el gran Creador, le pidió que le permitiera a los hombres salmón regresar a las aguas de los Tlingit y que éstos estarían dispuestos a seguir la costumbre de conservar los huesos de los salmones y regresarlos a las aguas para que renacieran como salmones de nuevo y así poder volver a la costa y los ríos. El gran Creador aceptó y permitió que los hombres salmón regresaran a la costa como salmones. El espíritu del brujo regresó a su cuerpo y le informó al jefe de los Tlingits las condiciones para el regreso de los salmones. Cuando todos aceptaron, se oyó un ruido proveniente de las aguas y miles de salmones comenzaron a saltar camino hacia las montañas. Allí los esperarían de regreso la tribu Tlingit para hacer de ellos su alimento principal. Y desde esa época, cada uno de los huesos, hasta la más pequeña de las espinas,
son regresados a las aguas para que viajen al fondo del mar, donde se reunirán con los otros huesos y espinas y formarán de nuevo un salmón que viajará el año siguiente a las costas, ríos y montañas de los Tlingits. Extraído de buzzsprout.com. Llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.